Hola, en esta ocasión hablaremos de enfermedades causadas por aberraciones congénitas del metabolismo de los lípidos. Antes de comenzar, es importante recordar algunas generalidades sobre los lisosomas. Estos son orgánulos que contienen diversas enzimas hidrolíticas implicadas en la degradación de diversas macromoléculas biológicas, entre ellas los lípidos. La deficiencia o defectos genéticos de solo una de estas hidrolasas da como resultado la incapacidad de degradar estas macromoléculas y como consecuencia una enfermedad por almacenamiento lisosómico. Comenzaremos con la enfermedad de Tay-Sachs. La enfermedad de Tay-Sachs es un trastorno neurodegenerativo progresivo que forma parte de un grupo de enfermedades de almacenamiento lisosómico conocidas como gangliosidosis GM2. Dichas enfermedades son causadas por un defecto en el catabolismo de estos gangliósidos, que a su vez es causado por la deficiencia de la enzima lisosomal beta-exosaminidasa A, desencadenando una acumulación intralisosomal anormal del gangliósido GM2, principalmente en las neuronas, lo cual conduce a la muerte celular y al desarrollo de la enfermedad. El fenotipo clínico de los trastornos de Tay-Sachs comprende tres variantes o subtipos. La forma clásica más común y grave es la infantil aguda. Aquí los síntomas aparecen en los primeros meses de vida, con inicio entre los 3 y 6 meses. Se trata de una enfermedad que suele ser de progresión rápida y suele ser fatal, con muerte generalmente antes de los 5 años de edad. La variante juvenil subaguda, a diferencia de la primera, suele presentar diferentes niveles de gravedad. Es de inicio tardío y aquí los síntomas pueden aparecer en cualquier momento durante la infancia, generalmente entre los 2 y 4 años, con supervivencia hasta la niñez tardía o inclusive hasta la adolescencia. La variante de inicio tardío en el adulto es la forma menos grave y de mayor variabilidad clínica, con síntomas que aparecen ya sea en la infancia tardía o hasta la edad adulta, con supervivencia por lo general a largo plazo. En la enfermedad de Tay-Sachs infantil aguda, los bebés afectados generalmente parecen ser completamente normales al nacer hasta la edad de 3 a 6 meses, cuando su desarrollo se ralentiza y los músculos se debilitan. Esta debilidad progresiva comienza junto con reacciones de sobresalto exageradas ante estímulos. Los bebés afectados comienzan a perder habilidades motoras previamente adquiridas, como darse la vuelta, sentarse y gatear. Después de los 8 a 10 meses, la progresión de la enfermedad se vuelve rápida. Los movimientos voluntarios disminuyen y el bebé se vuelve cada vez menos receptivo. A medida que avanza la enfermedad, presentan convulsiones que se vuelven cada vez más frecuentes y graves. La visión se deteriora rápidamente, culminando en la pérdida total de visión. Esto se asocia de manera casi uniforme en este grupo con el hallazgo de una mancha rojo cereza en la mácula de la retina. La rápida progresión del deterioro en el segundo año de vida produce una postura de descerebración y, por último, un estado vegetativo sin respuesta a estímulos externos. La muerte por complicaciones respiratorias suele ocurrir entre los 2 y 4 años de edad, siendo la bronconeumonía la causa más común de muerte. La variante Tay-Sachs juvenil subaguda se manifiesta entre los 2 y 4 años y se caracteriza por un deterioro neurológico que comienza con pérdida de la coordinación muscular. Los niños con esta forma a menudo desarrollan infecciones frecuentes, problemas de conducta y tienen pérdida de control de movimiento, del habla y de la función mental. Posteriormente, comienzan a presentar disfagia, espasticidad muscular y convulsiones al final de la primera década de vida. Entre los 10 y los 15 años de edad, la mayoría desarrolla rigidez de descerebración y entran en un estado vegetativo, hasta morir por lo general en la segunda década de vida, comúnmente por aspiración. En la variante de Tay-Sachs de inicio tardío en el adulto, los individuos afectados presentan un espectro lentamente progresivo de síntomas neurológicos y psiquiátricos. La mayoría, si no es que todos, desarrollan debilidad y emaciación muscular neurogénica progresiva. Al inicio de su evolución, la debilidad afecta a las extremidades inferiores, siendo frecuente la atrofia, los calambres y las fasciculaciones. También es frecuente que ellos presenten disartria con velocidad del habla muy rápida, lo que junto con la mala articulación
afecta la inteligencia del habla. La fuerza de las extremidades superiores puede verse afectada años más tarde. Por otro lado, también son muy frecuentes las manifestaciones psiquiátricas como ansiedad, depresión, psicosis y manías agudas. La enfermedad de Tay-Sachs está dada por una deficiencia de la beta-exosaminidasa A. Esta es una enzima lisosómica compuesta de dos subunidades, la subunidad alfa, que está codificada por el gen EXA del cromosoma 15, y la subunidad beta, codificada por el gen XB del cromosoma 5. En presencia de la proteína activadora, la exosaminidasa A elimina la N-acetilgalactosamina terminal de los gangliósidos GM2, transformando el gangliósido GM2 en gangliósido GM3. Mutaciones de la subunidad alfa causan la acumulación del gangliósido GM2 en el lisosoma de las células neuronales. Se ha propuesto que los subproductos tóxicos del gangliósido GM2 pueden causar la patología neurológica. El mecanismo fisiopatológico implica el almacenamiento de lípidos en neuronas con pérdida neuronal, cambios dendríticos, y esto indica una alteración de la función sináptica y una microconectividad cerebral alterada, que culmina en la enfermedad neurodegenerativa progresiva, donde el grado de actividad residual de la beta-exosaminidasa A se correlaciona de manera inversa con la gravedad de la enfermedad. La enfermedad de Tay-Sachs se hereda de manera autosómica recesiva. Esto quiere decir que los portadores genéticamente heterocigotos son fenotípicamente normales, pero si ambos miembros de una pareja son portadores, existe un riesgo del 25% de que su descendencia sea afectada y presente la enfermedad. 99% de los alelos en el grupo de judíos de origen askenazí, siendo el más frecuente la inserción de 4 pares de bases en el exón 11 del gen de la beta-exosaminidasa A, correspondiente al 81% de los casos. La mutación del gen EXA está localizada entre la banda 3 de la región 2 del brazo largo y la banda 4 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 15. Los individuos con dos alelos nulos, es decir, que no se expresan, presentan esta variante, dando como resultado que la actividad enzimática EXA o bien sea extremadamente baja o totalmente ausente. Los pacientes con las formas de inicio juvenil o adultos suelen ser heterocigotos compuestos para un alelo EXA nulo y un alelo con actividad residual baja. Para el diagnóstico de la enfermedad de Tay-Sachs, la prueba de actividad enzimática EXA es la prueba de elección, ya que el diagnóstico de esta enfermedad se basa en la demostración tanto de una actividad nula o casi nula de la beta-exosaminidasa A en plasma, leucocitos o fibroblastos. También está indicado el análisis genético molecular, como el análisis de secuenciación del ADN o el de mutaciones del gen EXA. Sin embargo, estos solo se acostumbran a usar para la detección de variantes, determinar el estado de portador y para el diagnóstico prenatal. Otra prueba que también se utiliza es mediante neuroimagen. Aquí se pueden encontrar hallazgos sugestivos que se correlacionen con la enfermedad. Actualmente la enfermedad de Tay-Sachs es incurable y desafortunadamente no existe un tratamiento efectivo aprobado para esta enfermedad. Sin embargo, se han presentado varios métodos experimentales que busquen restaurar la función enzimática mediante tratamiento enzimático sustitutivo. El tratamiento para la enfermedad aguda de Tay-Sachs infantil en su mayor parte es de apoyo y está dirigido a proporcionar una nutrición e hidratación adecuadas, a controlar las enfermedades infecciosas, proteger las vías respiratorias, controlar las convulsiones, prevenir complicaciones y aumentar la calidad de vida tanto como sea posible. En lo que respecta al tratamiento para los fenotipos juvenil subagudo y de aparición tardía en el adulto, está dirigido a proporcionar los servicios de un fisiatra, un equipo de fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, así como del habla. La esperanza de vida depende de la variante de la enfermedad de Tay-Sachs. En el caso de la infantil aguda, tiene una progresión rápida y su evolución suele ser trágica, con muerte generalmente antes de los 5 años de edad. De la juvenil subaguda, la aparición suele ser tardía, con supervivencia hasta la niñez tardía o la adolescencia.
pero generalmente no sobreviven más allá de la segunda década, siendo la aspiración la principal causa de muerte. Y en la variante de inicio tardío en el adulto, esta suele ser menos grave y con supervivencia a largo plazo. Ahora hablaremos de la enfermedad de Niemann-Pick. Esta enfermedad agrupa varias enfermedades metabólicas hereditarias que se caracterizan por la acumulación visceral de cantidades nocivas de diferentes lípidos, especialmente en el vaso, el hígado, los pulmones, la médula ósea y el cerebro, y clínicamente se caracteriza por la degeneración progresiva del sistema nervioso central. En 1961, el doctor Alan Crocker clasificó la enfermedad en 4 tipos. El tipo A es la forma más grave y se caracteriza por un comienzo neonatal o en la primera infancia y por una muerte temprana. Se observa principalmente en judíos de origen ashkenazi. El tipo B, conocido como forma visceral, tiene una edad de diagnóstico variable, aunque generalmente ocurre en niños y afecta el hígado, el vaso, los pulmones, pero generalmente no afecta el cerebro. En el tipo C, los síntomas pueden aparecer a cualquier edad, pero afectan sobre todo a niños y adolescentes. El subtipo C1 puede afectar el cerebro y las vísceras, y el subtipo C2 es más grave y afecta principalmente los pulmones. El tipo D es frecuente en personas afectadas que son de Nueva Escocia o Canadá y deriva de la misma mutación que C1, por lo que se puede considerar como una variante bioquímica y clínicamente casi idéntica. Por ello, se pueden incluir en un mismo tipo. A su vez, la enfermedad puede clasificarse en 2 categorías en base a su fisiopatología. Primero tenemos el tipo 1, que corresponde a una deficiencia primaria de esfingomielinasa, que incluye los tipos A y B. Y por otra parte tenemos el tipo 2, que incluye los tipos C y D, y corresponde a defectos en la esterificación y transporte intracelular de lipoproteínas de baja densidad, derivadas del colesterol, que da lugar a la acumulación de su forma no esterificada. Ahora hablaremos de las características clínicas. La enfermedad de tipo A es un subtipo muy grave caracterizado por su aparición en la infancia temprana con retraso del desarrollo psicomotor que no progresa más allá del nivel de 12 meses. Hay trastornos neurodegenerativos de rápido progreso, hepatosplenomegalia acompañada de trastornos digestivos y en ocasiones puede haber santomas. Aparecen manchas características de color rojo cereza en la mácula de la retina y enfermedad pulmonar intersticial. La forma B es un subtipo leve de la enfermedad en el que no hay lesión neurológica, es de aparición tardía y variable y está caracterizado por su aparición en la infancia con hepatosplenomegalia, con hiperesplenismo progresivo, deterioro gradual de la función pulmonar que produce infecciones pulmonares de repetición y neumopatía intersticial. Puede haber osteopenia y un perfil lipídico heterogénico, y también son usuales las manchas color rojo cereza. La presentación de la enfermedad tipo C dependerá del grupo de edad en el que se encuentra el paciente. En la forma prenatal, la enfermedad puede revelarse por hidradmias o por ascitis, y en la forma neonatal se caracteriza por una hepatosplenomegalia con ictericia colestásica prolongada de regresión espontánea. La esplenomegalia puede persistir o aparecer más adelante de manera aislada. En la forma infantil precoz, la lesión neurológica comienza antes de los 2 años mediante un retraso motor con hipotonía. Después aparece una regresión psicomotriz grave y en estas formas hay hepatosplenomegalia y parálisis supranuclear de la mirada vertical algunas veces, pero no hay epilepsia. Las formas infantiles tardías comienzan entre los 2 y 5 años y se manifiestan por torpeza motora con caídas frecuentes, hipomimia facial y disfagia, trastornos del lenguaje y un déficit cognitivo más global. También hay cataplegia gelástica y parálisis supranuclear de la mirada vertical. Algunos niños desarrollan epilepsia grave. Las formas juveniles comienzan entre los 6 y 15 años, con torpeza motora, lentitud, déficit de atención y dificultades escolares relacionadas con una mala coordinación motriz y una regresión cognitiva. La esplenomegalia, cataplegia, epilepsia y parálisis supranuclear de la mirada vertical son constantes. Tanto en el adolescente como en el adulto existen cuadros psiquiátricos con enlentecimiento neuropsíquico, y en la exploración física se detecta un trastorno cerebeloso distónico progresivo con ataxia, dismetría, disartria, temblores o mioclonías y trastornos de la deglución. Los tipos A y B de la enfermedad de Niemann-Pick son causados por un déficit primario de esfingomielinasa ácida,
que hidroliza la esfingomelina en ceramida dentro de los lisosomas, disminuyendo así su degradación, lo que hace que se acumule dentro de las células. Por su parte, el tipo C se debe a las mutaciones de los genes NPC1 o NPC2. La escasez de estas proteínas funcionales genera una anomalía del tráfico intracelular responsable de la acumulación intralisosómica de colesterol no esterificado y de diversos glucosfingolípidos. Esto eventualmente conduce a un daño tisolar y orgánico, que principalmente afecta hígado, vaso, sistema nervioso central y pulmones. Esta enfermedad es heredada de manera autosómica recesiva y el déficit primario de esfingomelinasa ácida es consecuencia de una mutación homocigota o heterocigota compuesta en el gen de la esfingomelina fosfodiesterasa 1, que está localizado en la subbanda 1 o 4 de la banda 5 de la región 1 del brazo corto del cromosoma 11, mientras que el gen NPC1 se encuentra localizado en la subbanda 2 de la banda 1 de la región 1 del brazo largo del cromosoma 18 y es responsable de un 95% de las mutaciones que causan el tipo C, mientras que el gen NPC2 por su parte tiene una presentación poco común que corresponde al 5% y se puede localizar en la subbanda 3 de la banda 4 de la región 2 del brazo largo del cromosoma 14. La sospecha de esta enfermedad es ante todo clínica y se da a partir de la asociación de los síntomas neurológicos y viscerales. Para confirmar el diagnóstico de los tipos A y B se requiere la demostración del déficit de la enzima en linfocitos de sangre periférica o fibroblastos cutáneos cultivados que pueden tener una actividad enzimática residual inferior al 5% en el tipo A y puede llegar hasta el 10% en el tipo B. Si la actividad de la enzima es baja, la secuenciación del gen puede confirmar el diagnóstico mediante técnicas moleculares. Para el diagnóstico del tipo C se sospecha en ocasiones por la detección de células espumosas o histocitos azul marino. El aumento plasmático de oxisteroles es un marcador sensible importante, y a su vez el estudio genético molecular y o la prueba de Filipina efectuada en cultivo de fibroblastos también confirman el diagnóstico. Como se puede observar en la imagen siguiente, el recuadro C muestra un patrón clásico con vesículas perinucleares intralisosómicas cargadas de colesterol que se observan típicamente fluorescentes. El recuadro D muestra células espumosas con tensión de hematoxilina vecina en una biopsia de médula ósea, y el recuadro E muestra la aspiración de médula ósea que revela histocitos azul marino. Actualmente no existe un tratamiento efectivo para esta enfermedad, por lo que se aplican medidas paliativas para tratar de actuar sobre los síntomas y las complicaciones. Se aconseja una vigilancia y tratamiento precoz de las alteraciones de la psicomotricidad, tratamiento con anticonvulsivantes, fisioterapia, garantizar el aporte nutricional en función de las necesidades y la instauración de sonda nasogástrica o gastrostomía en los casos más severos. Los adultos con hiperlipidemia deben recibir tratamiento de control y medidas de confort y medidas de soporte invasivas cuando los familiares así lo decidan. Actualmente otros tratamientos están bajo investigación clínica, como el trasplante de médula ósea, el reemplazo enzimático y las terapias génicas, que no han mostrado un beneficio en la evolución neurológica, pero sí mejoría de la visceromegalia y la afectación pulmonar en pacientes con el tipo B, mientras que se ha demostrado que es posible estabilizar la enfermedad neurológica e incluso mejorar algunos síntomas en las formas juveniles y adultas con un tratamiento por reducción de sustrato llamado miglustat en el tipo C. La enfermedad de tipo A es la forma más grave y de inicio temprano debido a la degradación neurológica y las infecciones pulmonares frecuentes que conducen a la muerte alrededor de los 3 años. El tipo B suele ser menos severo y presenta un mejor pronóstico, de modo que los pacientes pueden llegar a vivir hasta la etapa adulta. Para el tipo C, el pronóstico es variable según el grupo de edad. La forma prenatal y neonatal tiene un desenlace fatal antes de los 3 y 4 años de edad. La forma infantil precoz comienza antes de los 2 años y el fallecimiento se produce antes de los 6 y 7 años. Las formas infantiles tardías comienzan entre los 2 y 5 años y el fallecimiento se produce entre los 6 y 15 años, a menudo a raíz de una neumopatía por aspiración. Por último, las formas juveniles y adultas comienzan entre los 6 y 15 años, y la agravación neurológica conduce lentamente a un estado de postración y de disfagia intensa que necesita nutrición enteral. La edad a la que se produce el fallecimiento en estos pacientes es variable. Ahora hablaremos de la enfermedad de Gaucher. Esta fue descrita en 1882 por Philip Gaucher. Es la enfermedad más frecuente del grupo de las enfermedades de depósito lisosomal.
Es causada por una deficiencia de la enzima lisosomal glucocerebrosidasa que conduce a una acumulación de la glucosilceramida en los macrófagos. Fenotípicamente se clasifica en 3 subtipos principales. La tipo 1 es la forma crónica no neurológica, caracterizada por organomegalia, afectación ósea y citopenia, y se presenta principalmente en la adultez. La tipo 2 es la forma neurológica aguda, está caracterizada por un inicio temprano de grave afectación neurológica del tronco encefálico, asociada con organomegalia y que generalmente puede conducir a la muerte antes de los 2 años. La tipo 3 es la forma neurológica subaguda y esta se presenta en la infancia y la adolescencia. Hay 2 fenotipos adicionales que se pueden distinguir. Uno de estos es una forma grave de la tipo 2 conocida como la enfermedad de Gaucher letal perinatal y la enfermedad de Gaucher tipo 3C, donde también tiene calcificaciones cardiovasculares. Esta enfermedad se debe a mutaciones en el gen GBA, que codifica la glucocerebrosidasa, o en algunos casos infrecuentes también puede haber afectación en el gen PSAP, que codifica a la proteína activadora de esta enzima. Lo que va a pasar en esta enfermedad es que va a haber una deficiencia de la glucocerebrosidasa que conduce a una acumulación de la glucosilceramida. Esta va a formar agregados fibrilares que se acumulan en los macrófagos y dan como resultado que el citoplasma celular presenta una apariencia característica de papel tisú arrugado. Estas células se les conoce como las células de Gaucher y infiltran a varios órganos y son responsables de los principales signos de la enfermedad, como lo son hepatomegalia, esplenomegalia, citopenia y fractura ósea. Ahora hablaremos de las características clínicas. La tipo 1 representa el 90% de todos los casos de la enfermedad de Gaucher. Esta se caracteriza por una variabilidad en los signos, síntomas, gravedad y progresión, en donde en algunas ocasiones pueden presentarse formas asintomáticas y en algunas ocasiones los signos clínicos pueden llegar a presentarse hasta finales de la edad adulta. En estos va a haber compromiso visceral en donde observaremos esplenomegalia y hepatomegalia, enfermedad ósea que se caracteriza por dolor óseo difuso, lesiones osteolíticas y fracturas patológicas. También presentan fatiga, astenia y puede ocurrir retraso puberal con retraso asociado con el crecimiento. Y también en algunos casos puede llegar a haber afectación pulmonar intersticial. La tipo 2 se presenta en lactantes de 3 a 6 meses. La afectación ósea suele ser más extensa y grave. Y el primer signo será disfunción oculomotora, con parálisis oculomotora o estrabismo fijo bilateral que va asociado con signos vulvares. Y en particular se va a presentar gran dificultad para tragar, espasticidad progresiva y movimientos distónicos. La enfermedad de Gaucher tipo 3 se considera que es la enfermedad neurológica subaguda, en donde es un intermedio entre la tipo 1 y la 2, y esta se caracteriza por una encefalopatía progresiva y está asociada también a manifestaciones sistémicas como lo son organomegalia, afectación ósea y citopenia, solo que esta se va a presentar en la infancia y en la adolescencia. En esta tabla podemos ver las características principales de cada uno de los subtipos de la enfermedad de Gaucher y también pues se puede hacer una comparativa de los datos clínicos que van a presentar cada una de estas y su edad de presentación. Esta enfermedad es un trastorno autosómico recesivo que se debe a mutaciones en el gen glucocerebrosidasa 1, que se encuentra ubicado en el cromosoma 1 en su brazo largo en la región 2, banda 1. El gen tiene 7.6 kilobases de longitud y está compuesto por 11 exones. Se conocen alrededor de más de 400 mutaciones distintas en el gen y esto pues es conocido como una heterogeneidad alélica. Más del 80% de estas mutaciones son por sustituciones en un mismo nucleótido y alrededor del 20% se encuentran representadas por inserciones, deleciones, entre otros.
Se conocen 3 alelos mutantes que son frecuentes en los pacientes afectados. El primero se encuentra ubicado en la región en posición 1226, en el cual hay un cambio de adenina por guanina. Esta es una mutación sin sentido y tiene poca actividad enzimática residual y pertenece a una enfermedad de Gaucher tipo 1. También tenemos el alelo en la posición 1448, en el cual hay un cambio de timina por citosina. Esta es común en todo el mundo y en los pacientes que son homocigotos para el alelo van a progresar a un fenotipo agresivo en la enfermedad de Gaucher tipo 3 y presentan un fenotipo variable. Este tipo de sustitución se puede observar en pacientes con enfermedad de Gaucher de cualquier tipo. En el último, pues se va a dar en la posición 84 y existe una duplicación de guanina. Y esto pues es una mutación, nos va a dar una mutación nula, es decir que no va a sintetizar ninguna proteína. Los pacientes afectados son heterocigotos compuestos y pueden presentar cualquier tipo de enfermedad de Gaucher. Actualmente no se han descrito homocigotos y es muy debido a la letalidad prenatal. El diagnóstico se puede realizar mediante varias pruebas. En el análisis enzimático se va a requerir la confirmación de ausencia o disminución de la actividad de la enzima glucocerebrosidasa, ya sea en plasma, leucocitos, biopsia de tejidos o en cultivo de fibroblastos o en sangre en papel filtro. En este último nos puede ayudar al diagnóstico en recién nacidos y en adultos. También se puede realizar mediante análisis de mutación. En este pues es la opción de primera línea para identificación de portadores entre miembros de la familia. En médula ósea se puede realizar cuando las células de Gaucher pues son detectadas en la médula ósea. En la imagen podemos observar un aspirado de médula ósea que muestra una serie de grandes macrófagos cargados de cefalorraquídeos, y las células de Gaucher son esas que están señalando las flechas y pues van a presentar un citoplasma con un patrón que se compara con la seda o el periódico arrugado. También tenemos el diagnóstico prenatal, que esta se lleva a cabo por análisis de las enzimas de las células fetales obtenidas por muestreo de vellosidades coriónicas o amniocentesis. Se encuentran con otros datos que nos ayudan en el diagnóstico, como es el descubrimiento de laboratorio de las células de Gaucher con su aspecto histológico característico, que ya dijimos, ¿no? Que es ese citoplasma de papel arrugado. También el examen neuropatológico, que en especial en los pacientes con enfermedad de Gaucher tipo 2, nos va a revelar las anomalías extensas del sistema nervioso central. En el hemograma pues va a ser evidente la trombocitopenia, la anemia, las enzimas hepáticas que se van a encontrar elevadas, al igual que la ECA. Y la quitotriosidasa, esta enzima pues es una función natural desconocida y es secretada por los macrófagos cargados de lípidos y va a estar elevada en el suero en los pacientes con esta enfermedad en proporción con la carga que presenten de la enfermedad. En los resultados radiológicos podemos observar las características de la deformidad del matraz de Erlenmeyer del fémur distal y esta pues se ve en la imagen. También se pueden observar fracturas y lesiones líticas. En la resonancia magnética se puede observar infiltración de la médula ósea, infarto óseo o osteonecrosis, ¿no? Hablando del tratamiento, tenemos, se cuenta con la terapia de reemplazo de enzimas y existen 3 drogas aprobadas por la FDA, que es la imiglucerasa, belaglucerasa y la taliglucerasa. En nuestro país actualmente solo está disponible comercialmente la imiglucerasa y es el tratamiento de primera línea. Las indicaciones, pues estos deben de cumplir los criterios de inclusión para el inicio con el tratamiento del reemplazo enzimático y pueden considerarse los criterios de la American Medical Association, pues que ya tienen establecidos. El medicamento tiene 2 etapas, una dosis inicial en el cual pues va a depender del riesgo inicial y luego de las evaluaciones del diagnóstico, y la dosis posterior que va a ser de mantenimiento, y en esta pues se le va a realizar un seguimiento regular para evaluar la respuesta a la terapia y esto va a determinar si aumenta o se disminuye las dosis, ¿no? Se cuenta con otros tipos de tratamientos como la terapia de reducción de sustratos. La terapia abarca los fármacos milglustat y el eglustat. Estos aún no están disponibles en nuestro país. También se encuentran con otras opciones de tratamiento como lo es la esplenectomía, trasplante de células madre hematopoyéticas y la terapia génica. La hemiglucerasa no atraviesa la barrera hematoencefálica y pues tiene una capacidad ilimitada para afectar la enfermedad del sistema nervioso central, por lo tanto no se indica en la enfermedad de Gaucher tipo 2. Bueno, hablando de la esperanza de vida, pues la de tipo 2 es la de peor pronóstico y ocasiona la muerte en los primeros 2 años de vida por graves alteraciones neurológicas. En la tipo 3 tienen una acortada esperanza de vida, fallecen normalmente en la tercera década de la vida, y cuando el tratamiento pues es ineficaz, el deterioro neurológico es progresivo y tiene un impacto en su pronóstico y pueden morir repentinamente. En la enfermedad de Gaucher tipo 1 es la de mejor pronóstico, tiene una esperanza de vida media de 68 años y esta se puede acortar cuando no es tratada.